Hola, espero que anden bien. Bueno, la idea un poquito de este video es que surgió de la pregunta de algunos alumnos, de algunos suscriptores, donde preguntan cómo puedo hacer yo una placa si no cuento, por ejemplo, con una computadora o quisiera hacerlo como se hacía antiguamente, ¿sí? ¿Cómo haría uno un circuito con elementos clásicos? ¿M? Entonces, de acá surgió esta idea bueno, pues vamos a suponer que tenemos una placa y queremos, como en este caso, un circuito sencillo que es simplemente un puente rectificador. Entonces, lo ideal o lo principal que yo recomiendo siempre es, primero, adquirir los componentes. Uno siempre tiene que tener los componentes porque las medidas de los componentes pueden diferir, depende la marca, depende la calidad. Entonces lo ideal siempre es tener los elementos comprados, ¿sí? ¿Es la única manera? No. También me puedo, digamos, o puedo hacerlo teniendo la hoja de datos donde me va a decir, por ejemplo, en un capacitor el tamaño que tiene, la distancia entre grid, entre patita y patita, ¿sí? O entre terminal y terminal, como para poder hacer la distribución. Entonces, vamos a ver hoy cómo hacer una placa con elementos sencillos que podemos tener en casa y tener una placa también funcional. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja milimetrada, ¿no? Como esta que está acá. Yo les voy a dejar una abajo para que ustedes puedan imprimirla y usarla las veces que quieran. También podría ser tranquilamente, por ejemplo, una hoja cuadriculada, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es dibujar o el tamaño de la placa que yo voy a colocar, y dentro de esta placa voy a tener que dibujar el circuito o hacer el circuito del puente rectificador. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si tengo los componentes, lo que voy a hacer es medir, por ejemplo, cada uno de los componentes o qué espacio me va a ocupar. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo quisiera este componente, ¿sí? Yo quiero ver cuánto va a tener una vez doblado, ¿no? Fíjense que este componente mide aproximadamente 5 milímetros, ¿sí? Una posibilidad sería esta. La otra posibilidad sería utilizando un calibre. También es una posibilidad, es utilizar un calibre y con el calibre también poder sacar la medida, por ejemplo, que tiene el componente, ¿sí? Entonces ahí tengo, por ejemplo, 8 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Una buena medida que tienen, por ejemplo, estos elementos son 10 milímetros, o sea, la distancia de un elemento como son las resistencias de los diodos son de 10 milímetros. O sea, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Bueno, yo voy a tener que dibujar, por ejemplo, si yo me fijo acá los terminales, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ingresar con una bornera o dos terminales. Entonces lo que voy a hacer es dos islitas, ¿sí? Que me van a permitir ser, por ejemplo, si tengo la placa que tengo, elijo el punto medio y voy a elegir, por ejemplo, que acá y acá voy a poner la entrada, ¿bien? Y lo que voy a elegir va a ser los componentes. Por ejemplo, yo voy a elegir tener un componente, me fijo acá y digo, bueno, ahí va a entrar, dibujo simplemente las islas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, voy a elegir poner el otro diodo. Bien, tengo que tener en cuenta que yo en mi circuito, si presto atención, tengo dos diodos acá, ¿sí? Bien, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a hacer de este lado, voy a dibujar, por ejemplo, a esta altura, una isla, otra isla, ¿sí? Y ahí voy a dibujar otra isla y otra isla, ¿sí? Ya tengo las dos islas donde van a ir mis dos diodos, ¿sí? ¿Qué más voy a tener que dibujar? Bueno, mi capacitor. Mi capacitor, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una patita, va a estar ahí y la otra va a estar ahí. Si yo me presto atención, igual las patitas, este grid que va a tener, va a estar aproximadamente
7 milímetros, o sea que teóricamente las pistas va a estar a 7 milímetros, ¿sí? O sea, las islas van a tener que estar a 7 milímetros, ¿bien? Y luego tengo la salida, ¿sí? La misma salida, donde va a ser... Entonces, primero dibujé todas las islas que yo voy a colocar, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a unir, ¿sí? Y voy a buscar, por ejemplo, yo puedo decir que entre esta, vamos a tomar otro lápiz para que sea un poco más gordo. Por ejemplo, voy a decir que acá, ¿no? Y voy a tener la unión, si yo me fijo, fíjense, yo uní acá ánodo con ánodo, ¿no? Y voy a unirlo. Entonces ahí voy a tener, voy a poder, ¿sí? Voy a ir, por ejemplo, a ver, acá, y hay uno, y acá hay, ¿sí? La unión de los, por ejemplo, ánodos. Bien, ¿qué más? Tengo la unión de los cátodos, por ejemplo, yo puedo unir la unión de los cátodos, ¿sí? Voy a venir acá, por ejemplo, acá. Y voy a unir. Entonces ahí tengo, ¿no?, las pistas. Bueno, ahora que me falta. Yo sé que la unión, ¿sí?, de este con este, ¿sí?, puedo unir este con este y este con este. Si yo me presto atención, en el mismo circuito está unido. Bueno, ustedes miran, ¿y pero cómo hago? Acá no puedo pasar. Bueno, lo que voy a tener que hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener que, yo los componentes puedo pasar por entre medio, ¿sí? Yo puedo tomar, por ejemplo, salgo de acá y sigo la línea. Fíjense que pasé por el medio del componente. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? O ir directamente de acá hasta acá. Y ya tengo armado, por ejemplo, mi puente rectificador. Bien. Para los componentes que son, digamos, con dos terminales, no hay mucho problema porque ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes hagan la placa, esto después va a quedar al revés. Entonces, una vez que terminamos de hacer esto, ustedes miran, y si yo no tengo los componentes, ¿cómo puedo hacer? Bueno, lo que yo puedo hacer es tener una hoja de datos, por ejemplo. Presten atención, ven, por ejemplo, para el capacitor, tengo una hoja de datos donde me dice, por ejemplo, para el caso del capacitor que nosotros usamos, por ejemplo, este es un capacitor electrolítico, ¿sí?, CD110 de 4700 por 25, ¿sí? Para el modelo CD, ven que dice acá CD 110, yo me fijo, y para el caso de 4700 por 25, que es lo que yo voy a utilizar, me fijo. Para 4700, acá tengo 4700, 25 volt y me voy. Tengo acá, ¿qué me va a decir? Me va a decir que va a medir, fíjense, 4700 por 25, acá está. 16 por 31,5. ¿Qué quiere decir? Que va a medir 16 de diámetro por 31,5 de alto. Eso es el dato que me va a dar. ¿Y qué más me va a decir? Bueno, para este caso, para el caso de 16, la distancia, fíjense, la distancia, acá está, para el diámetro 16, que es este que está acá, la distancia que existe entre este punto y este punto, ¿sí?, que se llama phi d, me voy acá, va a ser de cuánto, de 7, acá está, 7,5 milímetros, o sea que la distancia entre acá y acá va a ser de 7,5. Bien, si yo me fijo, igual que en el caso, voy a estar muy aproximado, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, ¿sí?, casi 8 milímetros, un poquito más, 8,5, ¿sí? 7,5 es lo que me dice el fabricante. Pero bueno, esta es una posibilidad de tener la hoja de datos para obtener cuánto mide el componente o cuánto va a ocupar. Por ejemplo, en el diodo, en el caso del diodo, me fijo y presten atención que el diodo me dice, por ejemplo, la distancia de A, me fijo en A, por ejemplo,
está en milímetros, dice que como mínimo mide 4,2 a 5 milímetros. Con 10 milímetros, que es normalmente lo que se le pone un diodo o una resistencia, andamos bien. Entonces, esa es una posibilidad. Bueno, una vez que terminan de diseñar el circuito, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a limpiar, la placa van a limpiar, como ustedes saben, se limpia con alcohol o por ejemplo, con virulana. Y van a conseguir esto que ven acá, que es papel carbónico. Papel carbónico se usa para cuando uno quiere hacer copias de cartas, ese tipo de cosas. Bueno, van a colocar el papel carbónico y arriba del papel carbónico, ¿sí? Vamos a colocar esto así. O sea, arriba de lo que es el carbónico, vamos a colocar nuestro diseño de placa. Ahí vamos a colocar el diseño de placa, más o menos como sería. Y lo que vamos a hacer con un lápiz, repasar todas las pistas del ancho que nosotros querramos, ¿sí? Entonces vamos pasando, ahí vamos a pasar todo el lápiz. Bueno, y una vez terminado, vamos a ver nuestras pistas impresas o dibujadas en papel carbónico. Una vez terminado eso, vamos a tomar, por ejemplo, ¿qué podemos tomar? Bueno, podemos tomar, por ejemplo, una lapicera, un fibrón permanente. Podríamos tomar, por ejemplo, esmalte de uñas si no tenemos un fibrón. O inclusive un corrector tipo esos liquid paper, esos blancos, también sirve. Entonces lo que van a hacer las islas, donde van a hacer ustedes las islas de los componentes. Y de la forma más prolija que puedan, van a ir haciendo esto. Van completando. Recuerden que el ancho de las pistas, ¿sí? Siempre es aconsejable, ¿sí? Es aconsejable, podríamos usar, para que sea un poco más prolijo, una regla. Vamos completando. Ahí completamos, hacemos. Recuerden, si no tienen un fibrón permanente, lo pueden hacer tranquilamente con un esmalte de uña, ¿sí? O con el corrector ortográfico que tienen, como el que usan en la escuela, ese blanco, que es un látex, es una pintura blanca. Pero la idea es justamente tapar de la forma más prolija posible y ir haciendo nuestro impreso. Ven, así van completando. Sí, siempre es aconsejable primero limpiar bien la superficie donde voy a pintar con el liquid o con el corrector con el fibrón indeleble. ¿Sí? Y que no quede, bueno, y así quedaría nuestro circuito impreso. Simplemente habría que colocarlo en perclorudo. También se podría hacer los agujeritos primero y luego poner en perclorudo. ¿Qué pasa si ustedes no tienen carbónico y necesitan hacerlo? Bueno, otra posibilidad es del lado contrario, ¿sí? Tomar un lápiz negro y van a hacer
lo van a ir llenando así. ¿Para qué? Para que luego haga de carbónico, ¿sí? O sea, uno puede pintar todo con carbón acá atrás, con un lápiz, y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Luego lo que van a hacer es lo mismo, ¿sí? Cuando pasen, ¿sí? Se va a transferir digamos, el lápiz, ¿no? O la otra posibilidad es colocar, ¿sí? Hacer todos los agujeritos, o sea, marcar los agujeritos y luego unir las pistas, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un circuito impreso de forma artesanal? Bueno, primero que no va a ser tan prolijo como hecho con el Egel, ¿sí? Pero sí es funcional. Y segundo, que si yo voy a usar componentes como son integrados o transistores, un integrado, tengan en cuenta que cuando ustedes lo colocan o hacen el circuito, va a quedar al revés, o sea, va a estar, recuerden que si en un integrado, por ejemplo, vamos a suponer que el integrado tenga, uno diga, bueno, tiene 4 patitas, ¿no? Entonces, normalmente en un integrado, cuando uno lo piensa, esta es la pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago el impreso, esta pata 1, ¿sí? Imagínense, va a quedar de este lado, o sea que queda la 1 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda exactamente al revés. Recuerden eso, ¿sí? A la hora de pensar en un circuito integrado, vamos de vuelta. Si yo tengo un integrado y lo miro por arriba, voy a tener, uno piensa, bueno, las patitas son así. Entonces tengo, normalmente, esta es la 1, 2, 3, 4. Eso es como se leería, ¿no? 5, 6, 7, 8. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo voy a colocar en un impreso, ¿sí? En un impreso, esta patita que está acá es como si yo hiciera así. Queda en esta punta. O sea que va a quedar 1, 2, 3, 4. Fíjense que el sentido es al revés. 4. Y acá, ¿qué iría? El 5. Acá va el 6. Acá va el 7. Y acá va el 8. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, que una cosa es el componente y otra cosa es cómo van a estar las pistas del lado de abajo, ¿sí? Al igual que los transistores, todo componente que tenga más de 2 terminales, a la hora de hacer un impreso, tienen que hacerlo o pensar de esa manera, ¿sí? Para el caso de componentes como estos, que son solamente dos terminales, no se va a poder. Sí, también se le puede poner, escribir cosas, el nombre de la plaqueta mía, cuál es el positivo, cuál es el negativo, lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es una otra manera de hacer un impreso cuando no cuento digamos, con el programa, no tengo una computadora o simplemente cuento con esto. ¿Qué pasa si no tengo un fibrón de fibra permanente? Pueden usar esmalte de uña. Si no tengo esmalte de uña, el corrector ortográfico, ese blanco, acá se llama liquid paper en Argentina, bueno, en cada país puede tener un nombre diferente, también se puede utilizar. Simplemente esto es más fácil cuando yo termino, después que lo saco del percloruro férrico, para limpiarlo con virulana, con alcohol, se limpia. Por ahí si es esmalte de uña o el corrector, bueno, cuesta un poquito más y hay que darle con virulana. Pero bueno, es tan efectivo como el fibrón, inclusive a veces hasta es un poquito mejor que el fibrón permanente. Bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? No dejen de suscribirse, de recomendar el video, ¿sí? Y si te gustó, dale un like. Nos estaríamos viendo la semana que viene.